recordemos que quedamos en el versículo 3, donde nos hablaba de cómo es bienaventurado quien lee el libro, quien oye las palabras de la profecía y guarda las cosas que están escritas en la profecía. Eso hace que seamos bienaventurados. Así que los primeros 3 capítulos del libro del Apocalipsis, ya lo hemos dicho en otra oportunidad, lo que contienen básicamente es la iglesia de todas las épocas. Eso es lo que tienen los 3 primeros capítulos. En el primer capítulo observamos lo que es el mensajero, el carácter del mensajero. Y en el capítulo 2 y en el capítulo 3 vamos a estudiar en los otros 2 capítulos lo que es la iglesia de todas las épocas. Nuestro Señor, según lo que nos presenta a nosotros el libro del Apocalipsis, es el Señor de la historia y Él está en control de toda la historia. Por eso es que yo les digo a ustedes que cuando nosotros oramos, nosotros debemos de saber orar. Porque cuando, no sé si es de una forma automática o por aprendizaje con los años, pero lo primero que responde nuestro corazón a través de nuestra boca, cuando alguien dice tengo una enfermedad, tengo un problema, lo que sea, lo primero que responde es que Dios tome el control de lo que está pasando. Y eso es errado, como lo he dicho en otras oportunidades, porque Dios nunca ha perdido el control, ni lo perderá jamás. Él es todopoderoso. O cuando la respuesta también es que se haga la voluntad de Dios, porque tenemos que hacernos una pregunta. Entonces no se está haciendo la voluntad de Dios. Cuando hablo de la voluntad de Dios no significa que lo que hacemos va de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sí la voluntad de Dios tiene una área que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. En otras oportunidades estudiamos que la voluntad de Dios se divide en 3 áreas. La primera es la voluntad decretiva, es cuando Dios dice qué es lo que hay que hacer. Entonces Dios dice, por aquí caminan, esto es lo que tienen que hacer. Viene la voluntad permisiva, que es donde Dios nos da la opción de obedecer o incluso la opción de no obedecer. Esa voluntad está en el centro. Y después viene la voluntad ejecutiva, que consiste en que Dios termina lo que Él ordenó al principio. La palabra de Dios nos dice a nosotros que lo que Él comienza, Él lo perfecciona y Él lo termina. Eso es justamente las 3 voluntades presentadas de esa manera. Estas 3 voluntades en conjunto se llama soberanía. Y como se llama soberanía es por el hecho de que lo que Dios determinó, aun cuando nosotros no caminemos muy bien a lo que Él determinó, Él va a hacer que lleguemos a su propósito. Como pasó con Jonás. Jonás es un ejemplo de soberanía. Jonás, Dios le dijo, váyase hacia Nínive. Jonás decidió coger al lado contrario. Dios lo dejó caminar un poquito hacia el lado contrario, pero lo puso en el propósito para el cual había sido llamado. Eso en conjunto se llama soberanía de Dios. Y de eso trata justamente el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nos va a hablar a nosotros de la historia de la iglesia en todas las épocas y nos va a hablar como el Señor Jesucristo, como el Señor de esa historia y que en la actualidad Él la está controlando y Él interviene en la historia de la iglesia en favor de los santos. Eso es el libro del Apocalipsis. Jesucristo es el sustentador, el salvador de la iglesia y es quien guarda y libra a la iglesia de los opresores. Incluso los opresores que están infiltrados dentro de la iglesia. Para eso fue que él escribió el Apocalipsis. El Apocalipsis no tiene una connotación de asustar a la gente, no tiene una connotación de poner a las personas en inseguridad. Muy al contrario, la llamada que hace el Apocalipsis, o mejor dicho, el escritor de Apocalipsis a través del Espíritu Santo es a que tengamos seguridad. El libro se escribe justamente en una época donde los cristianos afrontaban las enseñanzas falsas, o sea, había apostasía, es lo que Juan nos dice a nosotros en sus epístolas. Y también el libro de Apocalipsis está hablando en un momento donde la persecución se ha incrementado por parte de Roma en las últimas 2 décadas, después de que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita. Roma incrementa su persecución, de hecho hasta la destrucción del año 70, y Juan escribe desde la isla de Patmos cuando inicia esas persecuciones, justamente
Él lo escribe esto donde está él en prisión, donde él está capturado ahí, lo pueden ver en Apocalipsis 1:9. Después les mando las filminas para que ustedes las puedan repasar, como lo hice la otra vez, las subo a Telegram. Y los que no están afiliados a Telegram, les recomiendo que se afilien porque ahí es más fácil para mí poner material, ya que aguanta más archivos de más peso. Y si quiere que se las envíe a su teléfono en particular, lo hago a su teléfono en particular. No lo hago al grupo de formadores o al de archivos para que no se saturen todos los teléfonos, sino los que realmente quieran la enseñanza. Juan escribe este mensaje como esperanza y como aliento, justamente para esa iglesia de la época. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 1:4 y lo pueden leer en Apocalipsis 1:11. Como la persecución se está dando, entonces hay una necesidad de parte del apóstol, o digamos un deseo de Dios, pues poniendo una necesidad en el apóstol de mandar un mensaje alentador a la iglesia. Y eso es justamente el mensaje que se le está dando al libro de Apocalipsis. Ahora continuamos con el verso 4, con la lectura del verso 4. Nada más lo que quería era hacer una especie de paneo, una especie de información general para que nuestra mente se ubique con lo que estamos haciendo. Leímos los primeros 3 versos del Apocalipsis y los estudiamos la vez pasada. Vamos a entrar al verso 4, pero deseo iniciar la lectura desde el verso 1 y quedarnos en el verso 4 estudiando. Dice el verso 1 de Apocalipsis: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y así llegamos al verso 4, donde dice: Juan, históricamente nosotros tenemos que ver a quién le está dirigiendo esto. Juan no le está escribiendo a no creyentes, así que no es por asustar a nadie. Juan le está escribiendo a una iglesia perseguida y, como les dije, está representada en 7 iglesias. No que eran las únicas 7 iglesias que existían en Asia en ese momento, pero Dios escoge a través del Espíritu Santo estas 7 iglesias para hablar justamente de todo el periodo de la iglesia, desde el primer momento, o sea, desde que el Espíritu Santo vino e inició el periodo de la iglesia hasta la fecha. Y voy a recalcar esto: periodo de la iglesia. Hay erróneamente personas que dicen que estamos en el periodo de la gracia, que cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, entonces inició el periodo de la gracia. No, la gracia siempre ha estado. La gracia, desde antes de la fundación del mundo, el Señor se fijó en nosotros, y desde antes de la fundación del mundo Él determinó nuestra salvación. Se la prometió a Adán y Eva, y eso es gracia. Porque la gracia no comienza con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor es gracia, o sea, nuestro Señor es amor, es misericordia, es bondad. Por lo tanto, no inicia ningún periodo de la gracia. Esos son personas que funcionan desde el dispensacionalismo, pero sí inicia el periodo de la iglesia. En el aposento alto, cuando el Espíritu Santo se derrama, se cumple la profecía de Joel e inicia el periodo de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es la que está hoy encomendada a dar las buenas nuevas a todo el campo, y el campo, llámese campo al mundo completo, a todas las personas, creyentes y no creyentes. El Señor salva, el Señor suma a salvación, y la iglesia le toca predicar el evangelio haciendo discípulos. Y cuando hablamos de predicar el evangelio, es que a través de la palabra la persona se conecta con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo viene y a través del oír la palabra de Dios, entonces es que la fe, que es el primer fruto que Dios nos da a nosotros, nos entra a través del oír, se posa en nuestro corazón, y oír la palabra de Dios es lo que nos lleva a nosotros a desear, como seres humanos, como personas caídas, a desear justamente el enriquecernos del mensaje de Dios a través del Espíritu Santo. Bueno, estas iglesias de todos los tiempos que están representadas es a las que Juan se está dirigiendo en el verso 4, donde dice: Juan,
a las 7 iglesias, y préstele mucha atención a lo que puse en rojo, a las 7 iglesias. Pero ¿cuáles iglesias está hablando? Porque tampoco significa que es a los judíos propiamente, o es a los cristianos propiamente, o a quién le está hablando, o a cualquier iglesia del mundo, a quién le está hablando. Ahorita lo vamos a abordar. A las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Cuando el Señor está hablando a estas 7 iglesias, básicamente el Señor está refiriéndose a la gente que está en la diáspora, está en la persecución, están metidos entre las naciones. Ya la persecución del año 70 se dio, ya lo que fue la caída del templo se dio, ya lo que fue la expulsión de los judíos del templo de Jerusalén se dio. Pero algo muy importante que no pasó en el año 70, cuando Tito Vespasiano tomó Jerusalén y destruyó el templo, es que ni un solo cristiano murió. Fueron asesinados judíos, fueron esclavizados judíos, pero los cristianos pudieron escapar. Y pudieron escapar porque había una advertencia que los judíos no la escuchaban, no la atendían, porque no creían en nuestro Señor Jesucristo. Pero los cristianos de la época sí creían cuando el Señor dijo: cuando vean la ciudad sitiada, entonces huyan a las montañas. Es lo que dijo en el capítulo 24 de Mateo, y esa es la primera aspersión, ese es el primer juicio que cae sobre la ciudad, o sea, sobre su pueblo o la gente judía que estaba en esa época. Ya había habido en el siglo VII y en el siglo VI antes de Cristo, habían habido esparcidos en el mundo. O sea, habían habido personas que habían sido dispersas desde Jerusalén cuando fueron capturados por los asirios y cuando fueron capturados también por los babilonios. En el siglo VII o más o menos sexto, fueron capturados por los asirios, y después a principios del siglo VI al V fueron capturados los judíos, o lo que es la tribu de Judá y Benjamín, por los babilonios. Bueno, en esta dispersión a la cual se está refiriendo el Apocalipsis, no es a esa que se le está hablando de los tiempos del siglo VII y VI, sino a la dispersión que se da en el primer siglo. Ese es el objetivo del Apocalipsis. A estas personas les está escribiendo, a gente que escapó antes del sitio de Tito Vespasiano y que están mezclados entre las naciones del norte. Los judíos, para tener una idea un poquito más histórica, se rebelan contra el Imperio Romano allá en el año 66, en el periodo que se conoce como la Guerra Judeo-Romana, y esta termina en el año 70. Primero llega en el año 66, llega Gabo sitia a la ciudad, pero sorpresivamente unos meses, no duró mucho ahí, se fue y dejó la ciudad libre. Y en esa oportunidad, cuando Gabo sitia a la ciudad y él se va, en ese lapso es que los cristianos escapan a las montañas, y de hecho se fundan las primeras comunidades cristianas en las montañas, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo había advertido. Después viene Tito Vespasiano, sitia de nuevo a la ciudad, pero ya no hay cristianos ahí. Entonces, durante ese asedio romano de Tito Vespasiano es cuando se destruye el templo y cuando se destruye toda la ciudad, y ellos son esparcidos, o sea, son expulsados o llevados en cautiverio. Me refiero a los judíos. Pero ya los cristianos ya han sido, ya han escapado, se han mezclado en lo que se conoce como Edom, o se conoce como el norte, donde las 10 tribus de Jerusalén, de Israel, perdón, hasta la fecha no han regresado. Fueron esparcidas cuando los asirios en el siglo VII antes de Jesucristo se las llevaron prisioneras. Esas 10 tribus estaban esparcidas aún cuando nuestro Señor Jesucristo vino. A esto es lo que se conoce como la casa de Israel, o como el reino del norte. Cuando ustedes escuchan la casa de Israel o reino del norte, está hablando de esas 10 tribus dispersas, de la diáspora asiria que se había dado. Cuando nosotros estamos viendo lo que el libro de Apocalipsis está
tomando como objetivo, está hablando de cristianos dispersos dentro de esos otros dispersos. Cuando se mandan al exilio a los judíos, es literalmente a los judíos, a los de la tribu de Judá, que estaban mezcladas con la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus, desde 7 siglos antes, habían ya sido dispersas. A eso se conoce como la región de Samaria, se le conoce como la región de Galilea, se le conoce como el reino del norte, o lo menciona también la Biblia dentro de lo que es el lenguaje profético como la casa de Israel, y a veces como Israel, a veces lo menciona así. Bueno, en el año 132 después de Cristo, bajo el mando de Bar Kokhba, se rebelan contra Adriano los judíos, propiamente los judíos que estaban todavía viviendo en la zona que había sido ocupada por Vespasiano. ¿Por qué? Porque algunos se fueron, otros se quedaron bajo el dominio, bajo la fuerza militar de Roma. Y cuando Adriano va a tener una invasión, Adriano va a tener una invasión del norte de parte de algunos de Asiria, él le ofrece a los judíos, Adriano, le ofrece construirles el templo. Entonces le dice, si ustedes, había más o menos unos 5 a 7 millones de judíos esparcidos por los alrededores y en la zona, entonces él les ofrece a ellos que lo acompañen, que lo acuerpen para luchar contra estas personas a las cuales él va a atacar como enemigos de Roma. Los cristianos de la época se conocían o se creían que era una secta judía todavía, porque así es como se recibía por parte de Roma, y así también se entendía durante el primer siglo. Se veían como una secta del judaísmo. Entonces no había enemistad tan profunda como se vino a hacer después entre los judíos y los cristianos, hasta que viene a Adriano y empieza a presionar a los judíos para que junto con él defiendan la zona de los asirios, y él les promete y les dice, mire, si ustedes me apoyan, yo voy a construir el templo. Ellos, los judíos, no los cristianos, sino los judíos con el fin de que les construyera el templo, entonces ellos vienen y apoyan a Roma. Gana Adriano la batalla, gana la lucha contra ese ejército invasor con el favor de los judíos, porque él lo quiso unir fue fuerzas con mucha gente, y entre estos el judaísmo. Pero nunca les construyó el templo. Empiezan a pasar los años, y ellos ven que no se construye nada, no puso pero ni una piedra. Entonces, pasados casi ya más de una década, ellos le reclaman a Adriano y le dicen que qué pasó, si ellos lo apoyaron para construir el templo, y Adriano viene y empieza a perseguir a los judíos. Porque como le están reclamando, entonces él empieza a atacarlos. Cuando Adriano empieza a atacar a los judíos, se da un fenómeno. El fenómeno es que como el cristianismo se consideraba parte del judaísmo, entonces el cristianismo no quieren ser perseguidos por la decisión de Roma de perseguir a los judíos, y se separan, o sea, empiezan a marcar una distancia del judaísmo. Entonces ya no celebran junto con los judíos, o en la misma fecha no celebran las reuniones, sino que las celebran los domingos. Ya no siguen utilizando algunas de las cosas que los identificaban muy cercano a los judíos, sino que se apartan, y a partir de ese momento entonces inicia un distanciamiento entre el cristianismo del primer siglo o de los primeros siglos y el judaísmo del primer siglo, que no se veían aún como amenaza en ese momento. Bueno, en el año 135 después de Cristo, entonces Adriano derrota a los judíos y se da aquella independencia, aquel favor que tenían los judíos de parte de Roma, se pierde. Como Adriano gana, entonces él le cambia el nombre a Jerusalén a Aelia Capitolina y la convierte en una ciudad pagana, y le prohíbe a los judíos vivir allí, los termina de expulsar. Entonces Judea y Samaria, lo que es Aelia Capitolina, se le llama a Jerusalén,
y la zona de afuera, lo que es la parte de afuera de Samaria, se le pone o se le llama como Siria-Palestina, que hasta el día de hoy todavía tiene, o muchos le llaman como Palestina. Hay una canción ahí que dice: tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Pero quien hizo esa canción ignora que el nombre Palestina se lo puso Adriano para insultar a los judíos. Porque la tierra de Palestina, lo que significa, Palestina en sí, significa tierra de filisteos. Era como para insultar a los judíos y decir: ahora la tierra que era de ustedes le pertenece a los invasores. A estas personas que venían de la zona de Greta, que venían de los mares, ahora es de ellos. Y al día de hoy, todos esos problemas que iniciaron con la tierra de Palestina todavía se están viendo, todavía se están resintiendo. Y esto lo digo, la parte histórica, porque justamente de eso trata el Apocalipsis. El Apocalipsis nos va a hablar a nosotros también de la zona palestina, nos va a hablar de las tribus del norte y de las tribus del sur, y dejemos de estar pensando que es Estados Unidos, que es Rusia o que es América. No, todo va concentrado al área de Israel. Bueno, a lo largo y durante la gran parte de la historia judía, la mayoría de los judíos vivieron esa diáspora. Y vivieron esa diáspora que es justamente el haber sido mezclados entre las naciones hasta 1948. Entonces, en 1948, bajo un edicto de las Naciones Unidas, entonces se constituye un desierto totalmente árido, deshabitado, se constituye para ellos como la zona donde podían ir a vivir. Regresa lo que es el judío, o los judíos literalmente, que repito, es el judío y la tribu de Benjamín en conjunto, que se le llama judíos, y estos regresan a lo que hoy nosotros conocemos como Israel. Ellos son los que regresan. Pero las otras 10 tribus permanecen dispersas por el mundo. Quiero invitarles a que me acompañen, antes de continuar con esta explicación, que me acompañen a Génesis capítulo 49. A ver si tienen su Biblia a mano. Vamos a ir a Génesis capítulo 49. Cuando Jacob hace las bendiciones y las profecías sobre sus hijos. Quiero que noten algo, porque cuando la gente habla de judíos, hoy en día, si ignora este capítulo 49 de Génesis, no entiende la diferencia entre un reino y el otro, y por qué al día de hoy se le llama judíos a todos, indiferentemente si es de una tribu o es de otra. En Génesis 49, cuando se hace la promesa o se hace la profecía a Judá, que está en el verso, empezamos en el verso 8 de Génesis 49, 8, si no me equivoco, sí, Génesis 49, 8, empieza la profecía a Judá, y préstele atención, porque todo esto lo vamos a ver en Apocalipsis, todo esto lo vamos a ver en el libro. Por eso, mis hermanos, lejos de ser algo que asuste a la gente, lejos de ser algo especulativo, lejos de ser algo que sea que Dios haya dado para asustar a la gente, para tenerla por miedo. Dios no quiere que la gente lo busque por miedo. Dios no quiere que la gente lo busque para obtener algo. Dios no quiere que la gente lo siga a Él por sentirse buenos. No. Todas estas cosas le vamos a llamar añadiduras. O sea, el Señor dice a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo, o sea, todos nuestros deseos, si van de acuerdo a la voluntad de Dios, todas estas cosas serán añadidas. Así que es lo que Dios quiere, ¿qué es lo que Dios quiere o lo que Dios busca? Adoradores en espíritu y en verdad. Y el Apocalipsis es justamente para que adoremos en espíritu y en verdad, en conocimiento, en entendimiento. Entonces dice el verso 8 de Génesis 49, y préstele atención por favor a cada palabra. Después la desarrollaremos durante todo el estudio de este hermoso libro de Revelaciones. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Cuando está hablando de que te alabarán tus hermanos y tu mano en la cerviz de tus enemigos, lo que está hablando justamente que la tribu de Judá tenía el favor
para vencer a los enemigos y que iban a recibir de parte de las demás tribus, las otras 11 tribus, el reconocimiento de ser la tribu de la cual iba a venir justamente el Mesías y de la tribu de la cual justamente iba a venir todas las promesas que después serían promesas de un reino davídico, o sea, del reino para David, que sería un reino para siempre. De ahí, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, refiriéndose a las otras 11 tribus. Dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Aquí habla justamente de las conquistas que se iban a dar a través de los judíos. Cuando estoy hablando en este caso de los judíos, estoy hablando de los descendientes de la tribu de Judá. No será, escuche, no será quitado el cetro de Judá, o sea, Judá no va a perder esa posición de importancia, no va a perder esa posición de guía sobre los hermanos, que fue lo que José vio cuando vio a los hermanos inclinándose hacia él. En este caso, pues José lo que estaba viendo a sus 11 hermanos inclinados, dándole honor por ser el segundo, el visir de Egipto, pero esta profecía iba más allá de ese momento, iba hasta el momento en que Jesús, que es justamente el cumplimiento de la figura de lo que es el símbolo o la prefigura en José, Jesús iba a recibir o recibe esta adoración. Claro, cuando estoy hablándole y de los judíos, ustedes automáticamente se le viene a la mente de todos los judíos como secta, pero no está hablando de todos los judíos como secta. Está hablando de aquellas personas que se van sumando a salvación, las cuales van a formar o estamos formando la nueva Jerusalén, que es ya la ciudad celestial. A eso llegaremos cuando entremos a este libro de manera profunda. Entonces dice, no será quitado el trono de Judá, o sea, el trono de Judá va a mantenerse, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Hasta que el Mesías viniera, Judá no iba a estar gobernando. Y fue lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo andaba predicando. Quien gobernaba era Herodes, y Herodes no era judío, era idumeo, y esto lo sabían los esenios. Por eso los esenios andaban caminando en la ciudad. Los esenios tenían la particularidad de que las mujeres no llevaban el agua. En las otras tribus, las mujeres son las que llevan el agua hacia las casas, mientras que en los esenios eran los hombres los que llevaban el agua, esos cántaros de agua. Entonces lo que hace el Señor es decir, vaya, busquen un hombre que trae un cántaro de agua, síganlo y le piden el aposento. Ese es un esenio. Los esenios sabían bien que el Señor, el Mesías, andaba ahí, y andaba ahí porque quien estaba gobernando era un idumeo y no un judío, debido a esta promesa que se está dando acá. Entonces, los esenios, ¿de dónde vienen? Los esenios venían de lo que era el fariseísmo ultraortodoxo que se había salido de Jerusalén al desierto y especialmente a la zona de Qumran, alejándose de ser serviles a Roma. Ellos detestaban a los fariseos y ellos detestaban a los saduceos, detestaban a los escribas, porque ellos consideraban que se habían rendido, se habían sincretizado con el Estado. Entonces, cuando dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, lo que está diciendo la profecía de Jacob es que ese momento marcaba un antes y un después, que fue cuando nuestro Señor andaba predicando durante un jubileo. Igual, como les digo, todas estas palabras guárdenlas, anótenlas. No voy a explicarlas en este momento, sino conforme van viniendo los textos, conforme la revelación nos va siendo presentada, ahí vamos viendo todos los términos que yo estoy utilizando en este momento. Dice, y a él se congregarán los pueblos, o sea, alrededor de la tribu de Judá se congregarán los pueblos. Y atando a la vid su pollino, una profecía de nuestro Señor Jesucristo, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y la sangre de las uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de leche. Ahí está justamente hablando el Señor de la profecía que iba a abarcar hasta nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice el Señor y empieza a hablar de la tribu de Judá, es lo que hoy día
la gente ha confundido. Y ha confundido porque cuando se habla de judíos, la gente identifica con la tribu de Judá, y los judíos en este momento, cuando hablamos de religión, no se refiere a la tribu de Judá, sino a la línea arónica, porque quienes enseñaron la palabra, quienes enseñaron el mensaje bíblico de la Torá, fue la tribu de Leví. Esos son el judaísmo por religión. Ellos son los que educaron a ese pueblo a aprender de la Torá, y el judío por etnia, el de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo, es el que viene de esa tribu de Judá que acabo de leer. Bueno, a lo largo de la historia judía, a lo largo de toda esta historia de Israel, puse yo en el canal que tenemos, el grupo que tenemos en Facebook, que se llama Iglecasa Grupo. Ahí puse una cronología judía de todos los tiempos aún hasta después de 1948. Creo que llegué hasta el año 2012, algo así. Entonces, a lo largo de gran parte de la historia judía, la mayoría de los judíos entendieron de esta diáspora que se da, como les digo, hasta 1948, cuando retornan, excepto lo que es el Israel o la casa de Israel, que aún continúa dispersa en el mundo. Judíos hay más o menos unos 11 millones ahorita. Hay como unos 8 millones, si no me equivoco, 8 millones en Israel, mezclados con otras naciones, y hay unos 5 millones alrededor del mundo en pequeñas poblaciones. Eso es lo que más o menos se calcula. Seguimos con el verso 4, cuando leímos esto de Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Quien les manda el mensaje, quien les manda el saludo, dice así: del que es, el que era y el que ha de venir. Esto del que es, el que era, refiriéndose a pasado, y el que ha de venir, es una expresión hebraica que se traduce más fácil diciendo del eterno. Significa una característica que es única de Dios, única de Elohim, de nadie más, porque Él es el único que es eterno. Todo lo demás es sempiterno. Cuando el Señor habla de que le dice a David que va a darle un gobierno sempiterno, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo o de Dios encarnado como un gobierno que inicia después de la resurrección, sempiterno, porque ahí inicia, después de la resurrección, viene el Espíritu Santo en el aposento alto, en un Shebaot, en un día del Pentecostés, haciendo un cumplimiento de lo que se dio en el Sinaí cuando se entregó la ley. Entonces, en ese momento inicia el periodo de la iglesia, y este es el reino al cual él se refería como el reino de David, el reinado de David, pero en la figura de Jesús como sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Tiene principio, pero no tiene final. ¿Qué es eterno? No tiene principio ni tiene final. Aprendan esos términos, es importante. Entonces, cuando él dice el que es, el que era y el que ha de venir, está hablando de la característica eterna de Elohim. Pero se la está refiriendo a Jesús, porque es nuestro Señor Jesucristo quien está diciéndole, quien está dictándole a Juan justamente lo que tiene que escribir a través del mensaje que recibe él en el Apocalipsis. Entonces dice, que era, que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus, lo que está hablando es de la forma de pensar, de la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él dice que está hablando de los 7 espíritus que están representados en la menorá, que está en el tabernáculo, o del candelabro que está en el tabernáculo, que lo vamos a ver muchas veces en el Apocalipsis, necesitamos irnos a la raíz de esos 7 espíritus. Y eso está en Isaías 11:2, donde dice así, Isaías 11:1 al 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Vea qué interesante, porque cuando Isaías viene y hace la profecía que saldrá una vara del tronco de Isaí, está hablando de descendencia, está hablando de un retoño, está hablando como cuando un árbol, usted le recorta el tronco y sale una ramita pequeñita. Bueno, a eso se llama la vara del tronco de Isaí. Muchos siglos antes de que naciera David,
dice, saldrá de la vara del tronco de Isaí un vástago que retoñará sus raíces. Se está refiriendo justamente a David, hijo de Isaí, porque así es como se llama el papá de David, y de David iba a venir la descendencia a su momento de donde nacería nuestro Señor Jesucristo a través de la línea de su hijo Natán. Eso lo vamos a estudiar después. No, pastor, usted está equivocado. El Señor Jesucristo viene de la línea de Salomón. No, cuidado. De la línea de Salomón nace José. De la línea de Salomón, quien no estaba calificado para ser quien fuera el progenitor del Mesías, y no estaba calificado porque había apostatado, porque había sido castigado, y después en esa misma línea llegamos hasta donde José, quien no era el papá de Jesús, sino que este señor José fue el padrastro de nuestro Señor Jesucristo, porque quien puso el cigoto, quien puso la semillita en María, fue el Espíritu Santo, quien puso a nuestro Señor en su óvulo. Pero si nos vamos a la genealogía de María, ella sí llega hasta David, y llega hasta Abraham, y llega hasta Adán, a través de Natán, hijo de David. Así que, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros venimos y observamos los linajes, porque de ahí se habla o se le da un cumplimiento a la enseñanza, déjeme traducir eso. Se le da un cumplimiento a la promesa que se le dio a Eva, cuando dijo que de ella iba a venir la simiente. Si agarramos a Eva y Adán, a través de la simiente de ella llega hasta María a través de Natán, no a través de Salomón. Y Natán era hijo de David. Eso lo veremos a posterior. ¿Y qué es lo que habla de los 7 espíritus? Dice, y reposará sobre él, sobre el que va a descender de la línea de Isaí, de la línea de David, que es nuestro Señor Jesucristo, reposará sobre él espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová. Esto, mis hermanos, es cuando se está mencionando esto, y hay 2 libros en la Biblia que se mencionan en 2 o 3 ocasiones, y son libros que son apócrifos, o mejor dicho, no son libros que están contenidos dentro del canon bíblico por Esdras. Esdras es quien establece el canon bíblico del Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver una cronología de los libros que yo puse ahí, donde Nehemías es el último libro del Antiguo Testamento, y Esdras es quien canoniza todos los libros antes de Nehemías para ser instruidos como Antiguo Testamento. Pero hay 2 libros que son mencionados en la Biblia por nuestro Señor Jesús, y son mencionados también por el Espíritu Santo a través de los profetas, que son el libro de Enoc y el libro de Jaser. Esos 2 libros no son libros para utilizarse como inspiración bíblica, pero sí como historia judía, como historia hebrea, porque son mencionados en la Biblia. Entonces, cuando se habla de la vara de Isaí, y si nosotros vamos a estudiar y a leer el libro de Enoc, subrayo, no es para utilizarlo dentro del canon bíblico, porque Esdras no lo incluyó, y si Esdras no lo incluyó, no se acepta como canon bíblico, pero sí como un libro histórico. Es algo así como los libros de Macabeos. Los libros de Macabeos que la Iglesia romana incluye dentro de sus libros son libros apócrifos, son libros que no deben de tomarse como inspiración de Dios, pero sí como libros históricos. Los libros de Macabeos, usted puede estudiar toda la guerra de los Macabeos, toda la historia que aconteció contra los griegos desde la óptica de esos libros. Y en el libro de Enoc, en el capítulo 46, en el verso 1 y 2, que era un libro conocido por los judíos en la época de Jesús y durante todo el Antiguo Testamento como una referencia para hablar justamente de lo que había de acontecer, dice así: allí contemplé al anciano de días, cuya cabeza era como lana blanca, y junto a él había otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre. Escuche lo que escribió este hombre inspirado por el Espíritu Santo. Allí contemplé al anciano de días, refiriéndose a Dios, cuya cabeza era como lana blanca, refiriéndose a la sabiduría, y junto a él, o sea, a la derecha, había otro
cuya figura tenía la apariencia de hombre, es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso: luego pregunté a uno de los ángeles que me acompañaron y que me mostraron todas las cosas secretas con respecto a este Hijo del Hombre. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y por qué acompañaba al anciano de días? Me respondió y me dijo: escuche la respuesta que le da justamente el ángel que describe Enoc, que no debemos de tomarlo a la ligera lo escrito aquí, porque esto es lo que Isaías está mencionando también. Este es el Hijo del Hombre. Es algo, un título que se le da a nuestro Señor Jesucristo y a Ezequiel, solo a ellos dos. Dice: este es el Hijo del Hombre, a quien pertenece la justicia, con quien habita la justicia, y quien revelará todos los tesoros ocultos, porque el Señor de los espíritus lo ha escogido. Así se le llama a nuestro Señor Jesucristo desde la óptica de la historia oral y de la historia escrita de algunos documentos que utiliza el judaísmo. Se le llama el Señor de los espíritus. ¿Por qué? Porque es una referencia justamente a los espíritus de Jehová, o a los 7 espíritus de Jehová. Y su porción ha superado a todos ante el Señor de los espíritus con rectitud eterna. Así es como lo refiere el libro de Enoc. Ahora, si nosotros queremos ver cómo lo veía Moisés también, esta referencia a los 7 espíritus, en el libro de Números, en el capítulo 27, hace la misma referencia que hace Isaías tocando el tema de los 7 espíritus que se representan en la menorá. Y ahora voy a explicar un poco más de la menorá, porque es importantísimo, mis hermanos, la función que ocupa la menorá dentro del tabernáculo, o el candelabro dentro del tabernáculo, que la menorá representa al Espíritu Santo, pero representa a la iglesia también. Dice el Números capítulo 27, verso 12. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después de que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Verso 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: preste atención a esto, ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne. Cuando dice ponga Jehová, Dios de los espíritus, es la referencia al espíritu de Jehová que hace Isaías, es la referencia al espíritu de Jehová o al Dios de los espíritus que hace Enoc, y es la referencia justamente a lo que vamos a ver en la figura del tabernáculo como la menorá, que nos va a representar a nosotros a Jesucristo unido con la iglesia. Y ahorita vamos a llegar, o no, si no es en esta clase, es en la otra, a la figura de ese candelabro, a la figura de la menorá, que está por todas partes a la hora que leemos el Apocalipsis. Pero cuando usted no conoce esto que yo estoy diciendo, cuando se ignora esto, entonces los textos que se leen no nos traen acá. Y como no nos traen acá, entonces empezamos a interpretar de manera errada. Se empieza a llenar el envase con apreciaciones grecorromanas, con ideas totalmente fuera del judaísmo, fuera de la historia de Israel y, por supuesto, fuera de la Torá y de la historia oral de la Torá. Entonces dice: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda la carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Esto es un llamado, es una presentación de el hombre de los 7 espíritus. Ok, ahora, ¿por qué son los 7 espíritus? Los 7 espíritus hablan de testimonio y de escrutinio. ¿Dónde los vemos en el Apocalipsis? Anote, les voy a subir a Telegram estas imágenes, pero estúdienlas. No se queden con lo que yo estoy diciéndoles acá, saquen el rato. Sé que son personas que trabajan, sé que son personas muy ocupadas, pero denle a su alma una instrucción. Saquen un rato, saquen una media hora, todos los días, estudien la palabra. Es lo único que nos vamos a llevar. El tiempo está cerca y nosotros no nos vamos a llevar absolutamente
absolutamente nada de esta tierra. Nos vamos a llevar el conocimiento que tengamos del Padre y el conocimiento que tengamos del Hijo. Los 7 espíritus de Dios se mencionan en Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 4:5 y Apocalipsis 5:6. En Apocalipsis 1:4 se mencionan que están delante del trono de Dios y es la menorá. Justamente lo vamos a ver cuando ya lleguemos a esos puntos. En Apocalipsis 3:1 dice que Jesucristo tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, identifica a Jesús como la sustancia de Dios en su manera, en su pensar y en su actuar. Apocalipsis 4:5 vincula los 7 espíritus de Dios con 7 lámparas ardientes. Por favor, cuando usted ve la menorá, usted ve unos postes que suben y arriba hay unas lamparitas. Eso es, el candelabro sostiene la lámpara. La lámpara es separada, aunque es una sola pieza en cuanto a la confección de la menorá, pero es separada de lo que es la figura de lo que la sostiene, que sería el candelabro. Vamos a llegar a eso. Entonces vincula estas 7 lámparas y estas lámparas representan a la iglesia sostenidas del poste sobre lo que están soportadas estas lámparas, y estos postes se sostienen de un poste central. Entonces, estas lámparas que alumbran representan a la iglesia sostenidas del único poste que llega al piso. Las otras 6, 3 hacia un lado y 3 hacia el otro, estas representan al judaísmo y al cristianismo. De la primera lámpara central, que es Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis cuando vemos a Jesús caminando entre los candelabros. Es el poste caminando entre candelabros, y los candelabros son las lamparitas esas que están arriba alumbrando, que 3 representan al judaísmo, 3 representan al cristianismo, y la primera, la del centro, representa el Espíritu de Jehová vinculado. Y en Apocalipsis 5:6 identifica los 7 espíritus como 7 ojos del Cordero y afirma que son enviados por la tierra, o sea, el escrutinio del Espíritu Santo en la iglesia alrededor de la tierra, o en los que se dicen iglesia, que no todos son iglesia, donde Dios está determinando quién es y quién no es. ¿A través de qué? No a través de lo que la persona dice ser, sino a través justamente de lo que la persona actúa y cómo lo hace. La salvación no es por obras, es lo que Santiago dice. También la fe no viene por las obras, pero la fe produce obras. Así que la salvación no es por obras, pero el que es salvo va a producir obras. ¿Y cuáles obras va a producir? Eso lo vamos a ver cuando estudiemos las 7 iglesias de Asia. Así llegamos al capítulo 5, mis hermanos, del libro del Apocalipsis, al capítulo 5, no rectifico, al verso 5 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y dice, y de Jesucristo, después de que él describe justamente el saludo que está haciendo, ¿cómo hizo el saludo él? Voy a devolverme para que lo vean. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, Dios, Elohim, el Padre, el Eterno. Y de los 7 espíritus que están delante del trono, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo, como testigo y como testimonio. Y de Jesucristo, testigo fiel, el Hijo. Entonces acaba de mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como una sola, como un todo, para que nosotros podamos tener la seguridad, para que nosotros como creyentes podamos aceptar este mensaje y este testimonio. Y cuando le dice testigo fiel, cuando él dice el testigo fiel, está hablando del que dejó su trono. Filipenses capítulo 2, no escatimó en donde estaba, sino que se vino a la tierra, se encarnó como hombre, a morir en una cruz y después resucitar, y por eso toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Por eso Él es el testigo fiel. ¿Testigo fiel de qué? Testigo fiel de Él haber cumplido con toda la justicia de Dios para que usted y yo podamos acercarnos, algo que vamos a ver justamente desde el libro de los Hebreos al Apocalipsis, acercarnos nosotros a el trono de Dios con nuestras oraciones, que es lo más importante que tiene la iglesia. Es la herramienta más importante que tiene la iglesia, las oraciones. Entonces, este testigo fiel no se queda solo así, sino que dice el primogénito de los muertos. Cuando habla del primogénito de los muertos, se refiere al primero que murió y resucitó.
o es el primogénito, o mejor dicho, el primero de los resucitados. Bueno, pastor, pero es que también hubieron antes personas resucitadas. Él resucitó a la hija de Jairo, él resucitó a Lázaro. No, pero no está hablando del primero de los que él resucitó, sino del primero que se resucitó a sí mismo, porque la palabra de Dios dice que el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, opera en nosotros para salvación. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que lo resucitó a él no es para que fuera algo temporal, sino que es tan poderoso que inicia un gobierno sempiterno, donde es el primero en organizar ese reino, y él va delante de nosotros como el primogénito de los muertos, el primer gen. ¿Qué es un gen? En la genética es justamente el que va a trasladar todas las características a su descendencia, donde está usted y donde estoy yo. Entonces él es el primer primogénito de los muertos, y dice el soberano de los reyes de la tierra. Ya no solamente es Dios testigo fiel, ya no es solamente la unidad de Elohim con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya no solamente es el resucitado, sino que el que gobierna sobre los reyes de la tierra. Imagínense lo que está recibiendo un judío perseguido por reyes, asesinados, menospreciados, expulsados, cuando le dice, él es el que está por encima de todos los reyes de la tierra. Y por si acaso es poca la información que dio en el verso 5, le sumamos al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sabe qué hay en este verso 5? Respaldo, seguridad y motivación. Eso es lo que hay en este verso 5. Así llegamos nosotros entonces al verso 6, donde una vez que dice que Él está en soberanía sobre los reyes de la tierra, que Él está en poder sobre los reyes de la tierra, porque Él es quien es Dios, testigo ejecutor, resucitado y soberano de la tierra, dice, sobre esos reyes hay un grupo de personas que se están formando, un grupo de personas que están aprendiendo el poder que opera en la iglesia, a los cuales dice el verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos hizo reyes y sacerdotes? Rey es el que da instrucciones, es el que gobierna. Rey es el que viene y dirige un país, el que dirige un territorio. Y sacerdote es el que interviene. Sacerdote significa puente, el que interviene. Lo cual significa que Dios nos hizo a nosotros para que nosotros podamos decirle a las tinieblas, decirle a la conducta de la oscuridad que se aleje del territorio que le pertenece a Cristo. Ahora, ¿cuál es el territorio que le pertenece a Cristo? La tierra. Todavía la tierra está caída. El territorio que le pertenece a Cristo es su corazón y mi corazón. Aléjate. Detrás de mí, Satán. Tú no tienes ningún poder sobre nosotros. El único que tiene poder sobre nosotros es el Espíritu Santo. Así que aquellas posesiones demoníacas que dicen que le son atribuidas a un creyente, o dice que un creyente tiene posesión demoníaca, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el creyente no puede ser poseído por un demonio, porque el Señor mismo lo dijo, que si se le atribuía justamente al Espíritu Santo obras de Satanás, o a Satanás obras del Espíritu Santo, esta es blasfemia. Y es blasfemia porque el Espíritu Santo y Dios no habitan en un mismo templo, no pueden, no es posible, porque hay un propósito para nosotros, que el Espíritu Santo habite en nosotros, porque ese es el reino, ese es el lugar donde el Espíritu Santo mora, y es el templo, según el libro de Hebreos, que no es hecho por manos humanas. ¿Propósito de qué? ¿Para qué nos hizo reyes y sacerdotes? Lo dice en el capítulo 28, verso 16 al 20 del libro de Mateo. O sea, cuando él dice que él tiene potestad sobre la tierra, sobre los cielos, perdón, lo que hay ahí, la tierra, lo que hay ahí y debajo de la tierra, entonces él lo que está refiriéndose es a todo lo que acabamos de leer, donde dice yo tengo control, yo soy el resucitado, yo soy el testigo fiel, yo soy el soberano, yo soy el de los 7 espíritus, toda potestad la tiene él. En el verso 16 del Mateo 28 dice, porque los 11 discípulos se fueron a Galilea. Recuerde que Galilea es las tribus del norte,
donde están esparcidos las 10 tribus, no es los judíos como tal, no es Jerusalén como tal, no son los descendientes de Judá y de Benjamín, sino las 10 tribus. Esa se conocía como la zona de Galilea, la zona de los gentiles o la zona de los no judíos. En esa zona es donde el Señor empieza a predicar, en la zona de los no judíos. Ahí es donde entonces Él dice que se fueron los discípulos a la zona de Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. O sea, Él está diciendo: yo soy el absoluto. Yo tengo todo el poder. Me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Como tengo toda potestad, que está descrito en el capítulo, en los versículos que acabamos de leer, del 1 al 6 del libro de Apocalipsis, o del 1 al 5 de Apocalipsis, como Él tiene toda la potestad, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Las naciones es donde están dispersos. Las 10 tribus es donde están mezcladas las personas que tuvieron que, unos que huir, y otros fueron mezclados por persecución. Ahí está mezclada esta gente. A esa gente vaya y búsquela y hágala discípulos. Usted no lee ahí: por tanto, id y salvad a las personas. No dice eso, porque Él fue muy claro cuando Él dijo que Él iba a ir donde ellos no podían ir. Cuando Él viene y resucita, el Espíritu Santo va por delante, se adelanta tocando corazones, y la iglesia va detrás del Espíritu Santo. Estoy hablando de manera simbólica, discipulando los que el Señor va resucitando, porque Él es el primogénito de los muertos, es el primero de los resucitados. Entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo puse en azul porque ahí no dice, en el texto original no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto fue un agregado, un verso espurio que pusieron los primeros de la iglesia romana para tratar de conquistar a los judíos, entendiendo que Dios es una Trinidad, y sí lo es, pero no necesitaban poner eso. Pero yo lo pongo porque así usted lo encuentra en Reina de Valera 1960. Pero lo que dice ahí literalmente es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, dijo Jesús, en mi nombre, o sea, en mi autoridad. ¿Cuál autoridad? La que dijo en el verso 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, soy el que tiene el control. Y lo vamos a ver en Apocalipsis cuando Él dice: tengo las estrellas en mi mano y los candelabros en la otra. ¿Cómo entonces los discipulamos? ¿Cómo entonces se atrae a la gente a Cristo? La instrucción es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así es como se instruye justamente a la iglesia naciente de Cristo, a los que se van sumando. Y para que estén tranquilos, para que no tengan ninguna duda, para que la esperanza se mantenga bien asida, para que ustedes tengan la fe bien fortalecida, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la garantía, ese es el sello de garantía. ¿Y cómo fortalece Él el sello de garantía? Bueno, lo vemos en el verso 8 cuando dice: yo soy el alfa, omega, principio y fin. Ese es el sello, dice el Señor: yo soy alfa y omega, principio y fin. Muy importante esto, mis hermanos, porque esto no está hablando de eternidad, ni tampoco está hablando de la parte sempiterna de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de control absoluto, de garantía absoluta. Cuando Él dice: yo soy el alfa y omega, alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última. Es como decir en nuestro castellano la A y la Z. O sea, lo que Él está diciendo es: yo soy el inicio y soy el final. Y lo dice después: principio y fin, dice el Señor. O sea, está diciendo: yo soy el absoluto. O sea, yo tengo el control de todo. Nada se sale de mí. O sea, yo tengo la historia en mis manos. Yo tengo el control de lo que era, lo que es y lo que será, porque a mí se me dio esa potestad. Por eso Él dice: el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está hablando de eternidad. Aquí está hablando del eterno. Aquí está hablando de una característica de Dios. Yo, que vine a iniciar una obra y la estoy terminando, yo que decreté algo
y aún dentro de mi decreto estoy permitiendo que ustedes como iglesia actúen, yo voy a terminar lo que comencé. Yo voy a venir y a darle sentido. Yo no vine a abrogar la ley y los profetas, dice, yo vine a darle fin, o sea, vengo a darle sentido a lo que yo desde el principio quiero como Dios. ¿Y quién soy yo como Dios? El que es, el que era y el que ha de venir. Y por si no queda claro, el Todopoderoso. Ese es un sello eterno, mis hermanos. El que era, el que es y el que ha de venir es justamente la persona que tiene el control de los decretos. Lo que usted está viendo ahí al frente es un sello romano. Los sellos romanos se hacían en un anillo, como parecido al que yo tengo, nada más que era más profundo. Entonces se agarraba un rollo, porque eso es lo que vamos a leer a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Se agarraba un rollo, se dictaban los testamentos o se dictaban los decretos y se le amarraba un mecatito al rollo, se ponía un sello de cera y se ponía el anillo, y nadie podía abrir ese sello a menos que estuviera el testigo que leyó con el hombre que está haciendo el testamento. Estuvieron en conjunto cuando eso se cerró. Entonces, cuando eso se abre delante de ese testigo, el testigo lee y dice si esto fue lo que se puso ahí y esto no ha sido abierto porque el sello no se ha roto. Cuando el Señor Jesucristo en el capítulo 6 abre los sellos como testigo fiel, es que Él le dio a Moisés la ley, le dio a Moisés justamente toda la Torá y le dijo, así es como quiero que ustedes actúen para agradarme a mí. Le dio a Moisés las instrucciones de Levítico para que el hombre supiera cómo acercarse a Dios y las selló y le puso 7 sellos. O sea, cuando está hablando 7 sellos, está hablando de los 7 espíritus. Está diciendo, yo Jehová pongo un sello, yo Jehová pongo un sello, yo Jehová pongo un sello. Entonces, cuando Juan se encuentra en el cielo y se fija a todo lado a ver quién puede abrir lo que está en la mano del que está sentado en el trono, nadie lo puede abrir, nadie lo puede ni siquiera ver, porque ellos no son los testigos de lo que se escribió ahí. El testigo de lo que se escribió ahí es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que va a abrir y va a romper cada sello con los 7 espíritus, con su escrutinio, y va a empezar a decirle a la iglesia, sí, ustedes hicieron lo correcto, sí, ustedes hicieron lo correcto, sí, ustedes hicieron lo correcto, cuando se va abriendo cada sello. Por eso en Apocalipsis capítulo 6, cuando usted observa el mensaje de Dios, ya cuando se da el primer juicio que corresponde a su pueblo, a Israel de la época de Jesús, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. ¿Por qué? Porque empieza a abrir los sellos, que son los juicios que se van a dar sobre los que transgredieron, los que rechazaron, los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hace eso? El que era, el que es y el que ha de venir. Lo que le está diciendo es que el Eterno, el que es Dios, vino a determinar cómo se hacían las cosas, vino a dar la instrucción de cómo se hacen las cosas y hay que seguir lo que Él dice que se debe de hacer. En Juan 8:58 Jesús dijo, de cierto os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese es el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir es el yo soy. 7 veces se menciona el yo soy en la Biblia. 7 veces representando lo que acabamos de leer en Isaías, lo que dijo Enoc y lo que se dijo en el libro de Números. El que era, el que es y el que ha de venir es el yo soy, porque fue lo que Dios dijo. Dígale a ese pueblo que yo soy el que soy. Ayer haré ayer. Jesús le puso esta frase del yo soy en esas 7 declaraciones que acabo de mencionar. La primera, cuando dijo yo soy, el pan de vida, Juan 6:35, 1:48 y 51. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7 y 9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11, 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15, 1 al 5. El yo soy selló
El yo soy puso los 7 sellos en su sabiduría y Él es el único que puede abrirlos. Él es el único testigo fiel y lo dijo al inicio Juan en el Apocalipsis, y por eso cuando él decía, ¿quién puede abrir esto? Lloré mucho porque no había ninguno digno de abrirlo, y se le acercó el ángel y le dijo, sí, aquí está el león de la tribu de Judá, lo que acabamos de mencionar, la raíz de David, del tronco de Isaí. Vean, mis hermanos, cuando se hace un sello y cuando se dan los decretos, es decir, o equivalente a decir, yo lo garantizo. Yo les garantizo la salvación. Pero este mensaje, si la gente no entiende, cuando el creyente no entiende, el predicador no entiende, el mensaje tiene 2 connotaciones. Una buena noticia, y la otra, una mala noticia. Porque una buena noticia rechazada genera una mala noticia. Observe, por favor, cuando hablamos de los sellos y de los decretos. Ustedes están viendo una figura al frente. Voy a subir probablemente estas imágenes al canal de YouTube para que lo puedan repasar los que han venido siguiendo el Apocalipsis en las diferentes plataformas. Porque como les digo, aquí no hay sensacionalismo, aquí no hay manipulación, aquí está lo que el judío de la época y el cristiano de la época estaban recibiendo. Entonces, los decretos que se están estableciendo en los juicios justamente es lo que nosotros estamos viendo que se debe proyectar. Ustedes ven cuando se está girando alrededor de Jericó, pueden ver cómo desfilaban ellos. Al frente iba Josué. ¿Al frente de qué? Al frente de todo el desfile que estaban tocando o que iban a tocar los instrumentos una vez conquistados los territorios. Entonces Josué iba al frente. Detrás de Josué el arca. ¿Quién es Josué? Es la prefigura de Jesucristo. ¿Y qué es el arca? El arca es Dios conteniendo dentro de sí la ira que está para la humanidad, vista por los querubines, los cuales exigen justicia, cubierta por el oro de su majestad, en madera de acacia, que representa justamente la humanidad de Cristo, para que el arca sea protegida, para que el arca no destruya al enemigo, a menos que Josué, que va al frente, Jesús lo determine. Atrás del arca vienen tocando las trompetas, que significa juicio. Lo vamos a ver en Apocalipsis cuando se hable de el Yom Teruah, cuando se hable de las fiestas de las trompetas. Atrás vienen tocando las trompetas, que significan juicio, solicitud de juicio, juicio. Y detrás del juicio vienen los incensarios, que son las oraciones de los santos. Ahora vamos a hacer una pausa. Observe que detrás de los incensarios venían los guerreros, que se representan con reyes, y detrás vienen los capturados. Entonces el incienso, las oraciones que se van hacia atrás, el incienso, las oraciones que caen en los reyes y sacerdotes, en este caso en la iglesia, causa alegría, causa júbilo, porque Jesucristo va al frente en la conquista, acompañado por supuesto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representados en el arca, en la majestad, donde ellos como Elohim van por la conquista, en este caso representada en Jericó como una ciudad pagana, y haciendo sonidos de trompeta, que lo vamos a ver en el desarrollo del estudio de Apocalipsis. Esta figura la vamos a ver cómo se desarrolla, y nosotros orando constantemente para que la gente se arrepienta. Y esta oración justamente lo que hace es causarnos a nosotros como guerreros, como reyes, alegría, pero le causa tristeza a los capturados, a los que no quisieron reconocer a Jesucristo, a los que no quisieron aceptar el mensaje, a los que rechazan. Y oiga, cuidado, porque hay 3 juicios. Uno contra el pueblo que se dio en el año 70. El otro juicio se va a dar contra los creyentes o los cristianos rebeldes, así se llama, juicio de los rebeldes. Son las 5 vírgenes que se quedan. Y después un juicio contra las naciones, o sea, con aquellas personas que del todo y de plano lo rechazaron. Entonces el incienso representa a los sacerdotes, pero a la vez el incienso, yéndose hacia atrás,
representa la motivación de los guerreros. Por eso en el Apocalipsis usted se va a encontrar justamente con unas personas orando, subiendo el incienso cuando se captura la Gran Babilonia y orando, y estas mismas oraciones que en un momento eran de intercesión, estas mismas oraciones que rogaban para que la gente se arrepintiera, estas oraciones se voltean y se regresan como juicio sobre las personas que rechazaron justamente el mensaje y el llamado al arrepentimiento. Por eso, y cierro con el verso 7 hoy, para después hacer las conexiones, para que puedan ustedes preguntar, puedan hablar o puedan compartir lo que el Señor ha hecho en sus corazones. Por eso Él dice y termina diciendo, he aquí que viene en las nubes. O sea, ya está de regreso y todo ojo le verá. Todo ojo, nos revolvemos a esta imagen. Esta es la imagen que está presentando el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque todo ojo, no hay nadie, absolutamente nadie, que vaya a poder decir que el Señor no vino en esa oportunidad. Así que aquí no está hablando de la parucia, aquí no está hablando cuando viene por su iglesia, aquí básicamente está hablando en el momento que Él viene ya a tomar la posición durante un Yom Teruah, durante un septiembre a octubre, básicamente, que es cuando Él va a venir en ese periodo, que es cuando se coronaban a los reyes. No importaba en qué fecha del año los reyes eran llamados, sino que la coronación se daba durante las fiestas de las trompetas. Entonces, durante un Yom Teruah Él viene a coronarse y a coronar a su iglesia. Durante un Yom Teruah todo ojo lo va a ver, porque ya la iglesia, los que han sido llamados, los que han sido arrebatados, vienen con Él, y en ese momento viene a tomar posición de lo que a Él le pertenece. Entonces dice, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Quiénes son esos? Los capturados, los que le llegó el incienso de última hora, y como aquel hombre que lo crucificó y dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios, o como dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando dice, y serán como en los días de Noé, que no se dieron cuenta hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Eso les va a producir mucho dolor a unos y mucho gozo a otros, y termina diciendo, sí, amén. Sí, amén es así sea. Así sea, es sí, amén.